Capítulo 3. El orgullo de las Valquirias. Parte 2. A cierta distancia de donde luchaban los hombres dragón, un rayo negro y solitario atravesó el ejército de apóstoles plateados. Se movía erráticamente, creando ángulos agudos donde giraba, lo que hacía imposible seguirla. Es demasiado rápida, murmuró una de las apóstoles, cuyo núcleo se partió en dos antes de que se hubiera dado cuenta. Otros 7 apóstoles habían sido abatidos en el mismo instante. Todos quedaron inertes y cayeron al suelo. Dondequiera que iba el rayo negro, le seguía la muerte. Todos los apóstoles a su paso fueron despedazados sin poder hacer nada. Ya basta, gritaron 3 apóstoles al unísono, amontonándose para intentar detener el rayo negro. 2 de ellos fueron cortados por la mitad, pero el tercero pudo detener a su agresor durante un breve instante. Cruzando sus claymores gemelas en forma de cruz para bloquear el ataque entrante, el apóstol exclamó: ¿Cómo te atreves, Kaori Shirasaki? Kaori vestía ropas negras y tenía el cabello y las alas negras. Parecía el ángel caído por excelencia gracias al cambio de imagen de Hajime. Naturalmente, también era el cometa negro que mantenía a raya a 1000 apóstoles ella sola. Bailaba con gracia por el cielo, arrollando a los apóstoles con facilidad. Y ya son 100. ¡Gaa! Gritó el apóstol. Ni siquiera 3 de ellos juntos podían frenar a Kaori. Aunque el apóstol había conseguido bloquear uno solo de los golpes de Kaori, se había visto superada de inmediato. Kaori cortó los 2 brazos del apóstol y luego le atravesó el corazón. El apóstol ni siquiera había podido ver cómo había sucedido. Por muy bajas que fueran sus estadísticas, las apóstoles seguían siendo increíblemente fuertes físicamente. Sin embargo, el apóstol ni siquiera había sido capaz de ver los ataques de Kaori, y mucho menos de defenderse de ellos. Los apóstoles morían antes incluso de ver que les golpeaba. Kaori lanzó su claymore hacia adelante y la blandió en círculo, haciendo volar por los aires a otro grupo de apóstoles indefensos. Luego se sacudió la sangre de la espada y volvió a acelerar. Detén, Dios de la velocidad. Con esa única palabra, entró en el mundo de la velocidad, dejando todo lo demás atrás. Probablemente, la apóstola había estado intentando decir a sus compañeros que la detuvieran, pero ni siquiera llegó a terminar. Por supuesto, el hecho de que por reflejo hubiera intentado decirlo en voz alta, a pesar de que podía compartir instantáneamente sus pensamientos con el resto de las apóstoles, demostraba lo desesperadas que estaban. En cualquier caso, ninguno de los apóstoles pudo hacer nada por Kaori. Los que se habían adelantado para intentar bloquear físicamente su camino fueron despedazados. Y todo gracias al hechizo mágico de restauración más reciente que Kaori había ideado, Dios de la velocidad. Era una de las cartas de triunfo que había preparado para la batalla que se avecinaba. La verdadera naturaleza de la magia de restauración implicaba interferir en el concepto del tiempo, y Dios de la velocidad hacía que el tiempo que tardaba cada una de las acciones de Kaori se redujera a una fracción de su uso normal. Eso incluía todo, desde el tiempo que tardaban los ataques de Kaori en alcanzar a sus enemigos hasta el tiempo que tardaba en desplazarse de un lugar a otro. Por supuesto, los apóstoles se habían dado cuenta de que eso era lo que Kaori estaba haciendo. Ha superado con creces el nivel de los simples mortales. Ella está usando romper límites, así como su propia magia de evolución. Sin ambas, no sería capaz de usar ese hechizo de Dios de la velocidad en combate real. Le debe estar costando una enorme cantidad de mana usar toda esa magia junta. ¿Cuántas veces más podrá usar ese hechizo? Los apóstoles rápidamente intercambiaron información entre ellos. Todas sus conjeturas eran correctas. También se estaban adaptando al estilo de lucha de Kaori con bastante rapidez, así que enseguida se dieron cuenta de que, dado que Kaori se desplazaba físicamente de un lugar a otro en lugar de teletransportarse por el espacio, lo único que tenían que hacer era bombardear todo lo que se encontrara a su paso. Los 1000 apóstoles dispararon sus rayos desintegradores en direcciones aleatorias. También crearon numerosos círculos mágicos con sus plumas, disparando rayos y hechizos de fuego por todas partes. Y, por supuesto, se aseguraron de no golpearse entre sí. Gracias a su capacidad para compartir información, podían coordinarse entre sí independientemente de lo caótica o rápida que fuera la lucha. Kaori Shirasaki. Morirás aquí. Los apóstoles tenían que detener a Kaori aquí. Si no lo hacían, ella destruiría fácilmente a los apóstoles que luchaban abajo. Por otro lado, si los apóstoles que habían llegado a la fortaleza eran capaces de eliminar a los sacerdotes, los de aquí serían capaces de derrotar a Kaori. ¡Qué coincidencia! Estaba pensando lo mismo de ustedes. No dejaré que se me escape ni uno. Por su parte, Kaori quería interponerse en el camino de tantos apóstoles como pudiera. Los ejércitos de abajo apenas conseguían hacer retroceder a los apóstoles que ya estaban sobre el terreno, así que si caían los 1000 que había aquí, la humanidad se vería desbordada en un instante. Cortó 1, luego 10, luego 50, luego 100.
La sangre de los apóstoles llovió hasta el suelo, seguida de sus cadáveres. Mientras tanto, el cielo se llenó de plata, rojo y amarillo a medida que los rayos de desintegración, los relámpagos y el fuego cubrían cada centímetro del campo de batalla aéreo. Algunos apóstoles se abalanzaron temerariamente sobre Cobri, con la esperanza de asestarle un solo golpe antes de morir. ¡Ya! ¡Ah! Lanzaron gritos feroces mientras corrían hacia adelante. Para los apóstoles, aquello era una auténtica pesadilla. Estaban luchando con todas sus fuerzas y aún así estaban siendo aplastados. Hasta ahora, la gente había necesitado unirse y luchar en grupo para resistir incluso a una sola apóstol. Pero ahora, eran ellos los que tenían que trabajar juntos para tratar de derrotar a uno solo de los enemigos de It. Su orgullo como sus apóstoles se había visto gravemente afectado. No, eso no es estrictamente cierto. En el pasado, hubo otra que fue capaz de derrotarnos sin esfuerzo. Pero ella, al ver los ojos decididos de Cobri, los apóstoles recordaron la única vez que se habían enfrentado a alguien muy superior a ellos. En la mayoría de los aspectos, Cobri no se parecía en nada a aquella chica, pero su férrea determinación era igual a la suya. «¿Por fin has llegado a tu límite?», dijo el apóstol cuando Cobri dejó de moverse. Tenía numerosos cortes en brazos y piernas, y la cara gravemente quemada. Los ataques concentrados estaban empezando a desgastar lentamente a Cobri. Además, sus reservas de maná parecían haberse agotado. La magia de restauración normal ya consumía bastante maná, y la que interfería directamente con el tiempo era aún peor. Por mucho maná que Cobri poseyera, acabaría agotándose. Por otro lado, los apóstoles recibían un suministro ilimitado del santuario. «Has luchado bien, todo se ha dicho», dijo el apóstol, mirando fríamente a Cobri mientras sus brazos caían y ella respiraba entrecortadamente para recuperar el aliento. En efecto, Cobri había conseguido matar a 300 apóstoles en muy poco tiempo. «Pero hasta aquí has llegado. Ríndete y acepta tu destino». La tragedia y la desesperación eran las cosas favoritas de It, y era el trabajo de sus apóstoles presentárselas. El romper límites de un humano no puede durar indefinidamente. Aiko Batayama parece estar reforzando las almas de todos, pero incluso así, las almas humanas normales no pueden soportar la tensión de romper límites por mucho tiempo. Aunque los apóstoles no fueran capaces de acabar con el coro, los ejércitos mortales pronto se quedarían sin fuerzas. La apóstol esperaba que Cobri se desesperara después de señalarle la cruel realidad, pero para su sorpresa, Cobri simplemente sonrió sin miedo. Se nota que realmente quieres hacernos perder la esperanza. Lástima por ti, pero yo no sé ni cómo rendirme. Te has quedado ciega. Mira lo que está pasando abajo. Más y más de tus preciados camaradas están muriendo por segundos, y la mayoría de ellos están siendo horriblemente heridos. Los mortales normales apenas pueden seguir luchando después de perder un miembro. Puede que tú seas fuerte, pero el resto de tu ejército no. Además, también te estás quedando sin fuerzas. ¿Realmente crees que puedes revertir esta situación tú sola? Si es así, estás muy equivocada. En respuesta, Cobri aspiró hondo y dijo, hay 3 cosas en las que te equivocas. Sí, la apóstol miró a Cobri con curiosidad, pero un segundo después, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Recoge la recompensa de tu cosecha eterna, animante. Una enorme cantidad de maná brotó de Cobri, y una de sus claymores negras empezó a brillar. Parecía como si su maná estuviera fluyendo hacia su espada. Al notar algo extraño en ese maná, una de las apóstoles gritó, imposible. Te apropiaste de nuestro maná. ¿No te pareció extraño que esta vez usara espadas diferentes? No darte cuenta fue tu primer error. La suposición del apóstol dio en el clavo. Animante era el nuevo hechizo de curación con el que Cobri había imbuido su espada de reclamación demoníaca. El hechizo en sí permitía a Cobri transferir su maná a un objetivo diferente, y los diversos hechizos mágicos de evolución, gravedad, espíritu y metamorfosis con los que estaba encantada su espada también le permitían transferir el maná de quien cortara hacia ella. Tu segundo error ha sido suponer que he gastado toda mi fuerza. Estigma sagrado, actívate. Aunque no parecía que Cobri hubiera hecho magia, empezó a curarse tan rápido como Yu con su regeneración natural. Confundidos, los apóstoles miraron fijamente a Cobri. Y después de unos segundos, se dieron cuenta de que había un círculo mágico negro plateado en su pecho. Eso es, mi magia de restauración. Mientras tenga suficiente maná, mi cuerpo y mi equipo seguirán reparándose. Era obvio de dónde había sacado Cobri la idea para esto. Ahora que comprendía la verdadera naturaleza de la magia de restauración, hacerse casi inmortal no era nada excepcional, sobre todo cuando había tenido a su rival número 1, la única persona con la que había pasado más tiempo que con Hajime, para aprender de ella. ¿Por qué esperaste hasta ahora para activar ese hechizo? Si lo hubieras usado desde el principio,
nunca habría recibido ningún daño. Cuantos más apóstoles matara Kouri, más mana acumularía, lo que le permitiría volver a usar Dios de la velocidad y estigma sagrado, creando un círculo vicioso que los apóstoles no podrían romper. Por supuesto, no esperaban que Kouri les diera una respuesta directa. Aún así, habían preguntado para intentar ganar tiempo y encontrar esa respuesta por su cuenta. Aunque sus expresiones no mostraban ninguna emoción, la ligera tensión de sus labios dejaba claro que se sentían presionados. Sonriendo, Kouri replicó, porque supuse que pararías un poco en cuanto pensaras que estaba acorralada. ¿Qué? Ese es tu tercer error. Pensar que somos nosotros los que tenemos un límite de tiempo. ¿Y que si la gente está muriendo? ¿Y que si romper límites no dura para siempre? ¿A quién crees que te enfrentas? Kouri invirtió la empuñadura de su segunda espada, la blanca, y apuntó directamente al suelo. Empezó a brillar justo cuando el canopy se destruía de nuevo. Levántate una vez más y protégete, campana de legión. Una única gota de color negro plateado cayó de la punta de su espada. Cuando estaba a pocos metros del suelo, se detuvo y explotó en un estallido de luz. Olas de negro plateado ondularon por el campo de batalla, engullendo a los soldados. Un segundo después, todos los hombres heridos se pusieron en pie, con sus heridas completamente curadas, los miembros que les faltaban regenerados y sus armaduras totalmente reparadas. No solo eso, sino que incluso los soldados que habían muerto empezaron a ponerse en pie. Estás reviviendo a todo un ejército. La sorpresa de los apóstoles se reflejaba en sus rostros. Los soldados que habían estado muertos hasta hacía unos segundos se palparon, sorprendidos de encontrarse completamente curados. Al ver a sus amigos y camaradas llorando de felicidad mientras corrían hacia ellos, los soldados antes fallecidos se dieron cuenta por fin de lo que les había ocurrido. Todo el ejército lanzó una estruendosa ovación, más fuerte incluso que la que habían soltado al comenzar la batalla. Puede que haya intercambiado mi cuerpo y haya empezado a luchar en el frente, pero siempre he sido y seré la sanadora del grupo del Señor de los Demonios. Pase lo que pase, el trabajo de Kouri Shirasaki seguirá siendo el de sacerdotisa. Kouri fijó su empuñadura en la espada blanca y apuntó directamente a los apóstoles. Esta espada, la espada de las bendiciones divinas, potenciaba enormemente la magia de restauración y espiritual de Kouri, permitiéndole lanzar magia de área amplia que solo afectaba a sus aliados. Con esta espada, ni siquiera los poderosos hechizos de reanimación como la campana de legión estaban fuera del alcance de Kouri. Por supuesto, ni siquiera la campana de legión podía revivir cadáveres desintegrados en su mayor parte. Aún así, aparte de eso, podía encargarse de todo, incluido el tiempo de romper límites. Aunque eso también requería algo de ayuda de Aiko. Kouri tenía una espada demoníaca negra para robar el maná de sus enemigos y una espada divina blanca para curar a sus aliados. La pareja era perfecta para una sanadora como ella. Aún así, no puedes ganar. La voluntad de nuestro Señor es absoluta. Su palabra es ley. Era difícil saber si el apóstol realmente creía eso, o si estaba tratando de convencerse a sí misma de que era cierto. En cualquier caso, Kouri ajustó su postura y batió sus alas negras y plateadas, con la mirada clavada en los apóstoles. La humanidad no caerá, y este mundo tampoco. Al igual que un chico sin apenas fuerzas consiguió salir del abismo, la gente siempre encontrará la forma de sobrevivir a cualquier crisis. Somos demasiado testarudos para morir. Mientras que al menos una persona que siga luchando por proteger a los demás, que siga luchando por mantenerse con vida, será capaz de superar cualquier obstáculo, por absoluto que sea. El apóstol que encabezaba el grupo devolvió la mirada a Kouri. Mientras ambos se miraban fijamente, parecía como si el clamor de la batalla se desvaneciera y ellos fueran las dos únicas personas que quedaban en el mundo. Sievente. Significa, séptimo. Ese es mi número de identificación. Además, soy la única apóstol con un solo dígito en este campo de batalla. Entonces, ¿qué? Kouri no tenía ni idea de por qué el apóstol se había molestado en nombrarse a sí misma, y honestamente, tampoco Sievente. Sievente solo sabía que había tenido que hacerlo. Aunque no se diera cuenta, su orgullo como una de las valquirias elegidas por Eid la había obligado a hacerlo. Recuérdalo, pues es el nombre del apóstol que te demostrará que la voluntad de Lord Eid es absoluta. Sievente rugió mientras blandía sus claymores gemelas, sus alas brillando intensamente. Sintiendo la determinación de Sievente, Kouri dejó salir su propio mana y gritó: entonces te demostraré que nada es absoluto. Si Sievente era la valquiria de Eid, entonces Kouri era la del Señor de los Demonios, así que tenía su propio orgullo que mantener. Kouri y los apóstoles liderados por Sievente se enfrentaron una vez más, y las valquirias bailaron una danza de la muerte en lo alto del cielo. Sievente y los demás habían decidido permanecer a la defensiva y buscar una oportunidad para contraatacar a Kouri. Mientras tanto,
Cory derribaba apóstol tras apóstol, usando su maná para mantener en marcha su hechizo de recuperación a gran escala. La batalla se prolongó tanto que Cory perdió la noción del tiempo. Como el cielo estaba cubierto por un velo rojo, tampoco era posible saber la hora a partir de la posición del sol. Aunque los soldados que luchaban abajo seguían resistiendo, el Canapi tardaba cada vez más en regenerarse. Aún quedaban suficientes piezas de repuesto para seguir reparándolo, pero los sinergistas que lo hacían estaban empezando a agotarse. Además, muchos de los soldados habían gastado todas sus balas, y muchos de los cañones más grandes de las murallas también estaban en silencio. Lo peor de todo es que el número de muertos aumentaba a medida que más y más soldados quedaban tan destrozados que no podían ser reanimados. Sin embargo, la situación seguía siendo tan igualada que podía decantarse hacia cualquier lado, y los soldados luchaban con todo lo que tenían. Todavía creían que Hajime y los demás serían capaces de poner fin a esta batalla de una vez por todas. Fue en ese momento crítico cuando algo pareció inclinar decisivamente la balanza a favor de uno de los bandos. La primera en darse cuenta fue Liliana. ¿Qué es eso? Espera, la gran pantalla de la sala de mando proyectaba todo el campo de batalla en la pared, y Liliana estaba observando la perturbación que se estaba produciendo en la base de la montaña sagrada destruida. Eso negro es niebla. No, más bien parece gel. Efectivamente, algún tipo de sustancia negra resumaba de los escombros que antes habían sido una montaña. Un segundo después, un ruido espeluznante resonó en el campo de batalla. ¡Boo! Los soldados sintieron escalofríos y miraron hacia la montaña sagrada. El lodo negro explotó hacia arriba y se fusionó en una única criatura en el aire. Cory conocía demasiado bien a esa criatura. No puede ser. ¿Es un devorador? Efectivamente, la gran criatura parecida a una medusa se parecía al antiguo monstruo que tantos problemas les había dado a Hajime y a los demás tras salir de las ruinas hundidas de Melusine. Cory estaba tan sorprendida que se detuvo donde estaba. Incluso Sievente dejó ver un poco de emoción en su rostro cuando miró al devorador. Sospechaba que podría haber sobrevivido. Tardó más de lo esperado en regenerarse, pero es el momento perfecto. Como parte de la colección de Lord Eight, cumple con tu deber y limpia esta chusma. Ese era el momento que Sievente había estado esperando. Cuando Cory se volvió hacia ella, el devorador negro disparó sus innumerables tentáculos en todas direcciones. Entonces empezó a pulsar, enviando algo a través de sus tentáculos a los cadáveres de los monstruos enterrados bajo los escombros de la montaña. Eso se conoce como la madre del pecado. Es una criatura antigua que puede poner a otros seres bajo su control alimentándolos con partes de su cuerpo, y no importa si esos seres están vivos o muertos. No puede ser. Si el devorador era una criatura que crecía consumiendo a otros seres, la madre del pecado era una que crecía dejándose consumir. Por supuesto, como enviaba sus propias células a otras criaturas, había un límite físico en cuanto a la cantidad de cosas que podía controlar a la vez. Sin embargo, suministrarle maná le permitía regenerar las partes de su cuerpo que había enviado al exterior. Además, las cosas que controlaba mentalmente conservaban sus formas y habilidades originales, solo eran totalmente leales a la madre del pecado. Incluso podía resucitar cadáveres utilizando sus células para complementar cualquier parte del cuerpo dañada o destruida. Los monstruos revividos irrumpieron entre los escombros y lanzaron una serie de aullidos mientras cargaban contra los ejércitos combinados de Tortus. ¿En serio? ¿Tienen refuerzos? Normalmente, diría que adelante, pero esto podría ser demasiado para nosotros, dijo Gaard, mirando preocupado al ejército que cargaba. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, la mitad perteneciente a sus enemigos y la otra mitad a él mismo. También había más malas noticias. El Canapi había sido destruido de nuevo por enésima vez, pero esta vez los sinergistas estaban demasiado gastados para repararlo. La balanza empezaba a inclinarse a favor de los apóstoles. Todos los ejércitos, envíen las unidades que puedan al norte. Si los monstruos consiguen unirse al combate, ¿nos invadirán? Tenemos que detenerlos aquí, gritó Liliana a través de su artefacto de telepatía. Gaard empezó inmediatamente a repartir órdenes, y los ejércitos de Ilai y Ankaji empezaron a movilizarse también. Por desgracia, aún quedaban apóstoles en medio de aquellos ejércitos, y dar la espalda a un apóstol era un error fatal. Como era de esperar, los apóstoles pudieron causar muchos más estragos ahora que una parte de las tropas estaba distraída. «Oh, no», gritó Cory, mirando hacia abajo, «siéntete libre de irte, pero que sepas que destruiremos el coro si lo haces», gritó Sievente, impidiendo que Cory bajara corriendo a matar a los monstruos. Apretando los dientes, Cory se volvió hacia Sievente. No podía permitirse dejar solos a los apóstoles. Aunque usara a Dios de la velocidad,
para cuando hubiera acabado con los monstruos, Siebente y los demás habrían masacrado a los sacerdotes. Ya había unos 500 apóstoles dirigiéndose directamente a la azotea de la fortaleza ahora que el Canapi había desaparecido. Por supuesto, Cori podía traerlos de vuelta si los mataban, pero dudaba que Siebente y los demás apóstoles le dieran la oportunidad de hacerlo. Después de todo, una vez detenido el coro, los apóstoles recuperarían inmediatamente toda su fuerza. El suelo retumbó cuando el enjambre de monstruos descendió sobre los ejércitos aliados, levantando enormes nubes de polvo a su paso. Eran más de 10.000, y sus rugidos bastaban para desmoralizar a los soldados. Lo peor de todo es que, hasta que la madre del pecado fuera derrotada, esos monstruos seguirían reviviendo indefinidamente. De hecho, la madre del pecado estaba trabajando para traer de vuelta a más monstruos bajo los escombros a cada segundo que pasaba. Cori no sabía cuántos monstruos podía traer de vuelta la madre del pecado con su tamaño, pero sí sabía que había decenas de millones enterrados bajo aquella montaña. La mayor ventaja de la humanidad, su número, se vería anulada en poco tiempo si esto seguía así. Y una vez que eso sucediera, Tortus estaba condenado. Haré algo con ellos. Aiko gritó a través de su comunicador. Entonces envió a uno de sus hiperiones hacia los monstruos. Los otros 6 se habían quedado sin energía solar, pero Aiko había guardado uno en reserva por si hacía falta en caso de emergencia. Solo tenía energía suficiente para un disparo, pero con suerte, eso sería suficiente para matar a la madre del pecado, incluso si Aiko no podía acabar con los monstruos. Aunque, por supuesto, eso requeriría ponerse a tiro primero. Demasiado lento, gritó una de las apóstoles, disparándole un rayo de desintegración. Los hiperiones nunca fueron concebidos como armas móviles. Estaban diseñados para funcionar como artillería defensiva, por lo que eran bastante lentos. Ya te lo he dicho una y otra vez, la voluntad de Lord It es absoluta. Aún no hemos sido derrotados. Solo tengo que vencer a ese monstruo mientras cuido de todos ustedes al mismo tiempo. Como si pudieras hacer eso, Cori volvió a activar Dios de la velocidad, precipitándose sobre la masa de apóstoles. Por desgracia para ella, Siebente y los demás estaban centrando puramente en la defensa y la evasión para dificultar que Cori siguiera reponiendo su maná al derrotarlos. Cada vez que lograba encontrar un hueco, Cori disparaba un rayo de desintegración a la madre del pecado. Por desgracia, estaba demasiado lejos. A plena potencia, el rayo de Cori aún sería capaz de alcanzarla y destruirla, pero eso requeriría cierto tiempo de carga, que las apóstoles estaban decididas a asegurarse de que no obtuviera. Apenas no es suficiente. Si tuviéramos una carta de triunfo más a nuestro favor, podríamos encargarnos de ese monstruo. Cori se devanaba los sesos buscando posibles soluciones, pero no se le ocurría nada. Los monstruos estaban ya a 1 kilómetro de los exhaustos ejércitos de Tortus. En cuanto llegaran, los ejércitos serían destrozados y las razas mortales perderían. Se lo ruego, por favor, aguanten de algún modo. Todo lo que Cori podía hacer era rezar y milagrosamente, sus plegarias fueron escuchadas. Asura, el suelo desapareció, junto con todos los monstruos que había en él. O al menos, eso le pareció a Cori hasta que miró más de cerca y se dio cuenta de que una sección de tierra perfectamente cuadrada acababa de ser empujada muy hacia abajo. Ahora había un enorme agujero de 1 kilómetro cuadrado al norte del campo de batalla, y todos los monstruos que ocupaban ese cuadrado habían sido completamente aplastados. Magia de gravedad, murmuró Cori. Había visto a Yu usarla muchas veces, pero era imposible que Yu estuviera presente. ¿Quién será? ¿Quién más tiene tanto poder y puede usar la magia de gravedad? Naturalmente, los soldados, incluyendo al normalmente imperturbable Gaard, también se quedaron atónitos. Inesperadamente, fue Siebente quien respondió a la pregunta no formulada de todos. Con una voz cargada de odio y miedo, gritó, Milady Reiseen. Al oír eso, Cori por fin recordó que Hajime había mencionado que alguien llamado Milady vendría como refuerzo en algún momento. Empezaron a salir chispas disparadas del aire entre el agujero gigante y donde estaban los ejércitos de Tortus. El aire empezó a retorcerse y a deformarse, formando un portal del que surgió un ejército de 400 goulans. Una vez que estuvieron todos fuera, un enorme rey golem que medía unos 20 metros salió detrás de ellos. Por último, salió un pequeño golem con una máscara sonriente y una extravagante túnica sobre los hombros, siempre ahí para salvar el día cuando la gente la necesita. La superguapa maga genio Milady Chaan sube al escenario. Milady se volvió hacia los ejércitos de Tortus, levantó una pierna en el aire, se puso una mano en la cadera, hizo el signo de la paz con la otra mano y guiñó un ojo a los soldados sacando la lengua de forma cursi. Milady Reisen, la creadora del desfiladero de Reisen y líder de los libertadores que una vez desafió a Dios y fracasó, había vuelto por fin a la superficie.
Había pasado incontables años creyendo que acabaría apareciendo alguien capaz de derrotar a Dios y, por fin, su deseo se había cumplido. Todos se detuvieron en seco, incluidos los apóstoles. Pero mientras los soldados estaban confusos, los apóstoles parecían asustados y furiosos a partes iguales. ¡Qué sorpresa! Creo que nunca había tenido una sincronización tan perfecta. Supongo que soy así de buena. Pero no se enamoren de mí ahora, chicos. La molesta voz de Milady se propagó fácilmente por el campo de batalla. Aunque nadie dijo nada en voz alta, en sus corazones todos los soldados pensaban, joder, qué pesada es. Por primera vez desde que decidieron que lucharían contra Dios, todas las razas mortales estaban unidas en alma y corazón. Milady ordenó a sus caballeros golem que se encargaran de la segunda oleada de monstruos que la madre del pecado había revivido y voló hacia Cori. Por muy molesta que fuera Milady, Cori seguía agradecida por los refuerzos, así que le sonrió. Milady-san. Me llamo Cori. Tienes que, caray, es tan raro ver a alguien que parece un apóstol actuando como una persona normal con emociones normales. Es el mayor shock de mi vida. Gracias, pero no tenemos tiempo para charlar. Milady-san, necesitas, vamos, aquí todos somos amigos. Llámame Milady-tan, no Milady-san. Cori renunció a intentar mantener una conversación seria con Milady. Tenía razón. Eres realmente molesta, dijo mientras lanzaba a Milady una mirada fulminante. Cuando lo dices así, como que duele. Milady replicó, con la máscara sonriente un poco caída. Milady Reisen. ¿Qué hace aquí un espectro del pasado como tú? Los apóstoles dispararon rayos desintegradores a Milady desde todas direcciones. Cori se movió rápidamente para defenderla, pero resultó innecesario. Caía del cielo. Numerosas esferas gravitatorias aparecieron alrededor de Cori y Milady. Giraron alrededor de las dos, absorbiendo los rayos de desintegración y redirigiéndolos de nuevo hacia las apóstoles. ¿Quién dijo que podían entrometerse? Las castigaré a todas más tarde, así que pórtense bien y esperen su turno. Aplastar el cielo. El tono de Milady era bromista hasta el momento en que dijo el nombre de su hechizo, momento en el que se volvió fría como una piedra. Su maná azul celeste surgió, y, un segundo después, una enorme esfera negra apareció sobre la madre del pecado. El aire que la rodeaba empezó a remolinarse y chispas eléctricas crepitaron en su superficie. Ni siquiera un legendario monstruo ancestral como la madre del pecado podía hacer nada ante una magia gravitatoria tan destructiva. Los escombros de alrededor fueron engullidos, junto con todos los monstruos de la zona, incluida, por supuesto, la madre del pecado. Muy bien, ya está. Solo quedan unos 3.000. Mis golems mantendrán el frente por ustedes, así que hagan lo posible por cuidar de los apóstoles que quedan en sus filas, miembros del ejército de la Alianza, dijo Milady, usando su propio comunicador para dirigirse a todos. Son los refuerzos que la espada de la diosa llamó para nosotros. Adelante todos hacia la victoria, gritó Liliana, sacando a los soldados de su estupor. Milady les había molestado inconscientemente, como a todos los que la veían por primera vez, pero al oír que eran sus refuerzos, todos lanzaron vítores triunfales. Si era una de las amigas de la espada de la diosa, para ellos tenía sentido que pudiera acabar con decenas de miles de monstruos y con la madre del pecado de un solo golpe. Mientras tanto, los golems de Milady empezaron a desgarrar a los monstruos revividos que se habían alejado lo suficiente del aplastar el cielo como para no ser absorbidos. Su poder era abrumador, hasta el punto de que los soldados pudieron tomarse un pequeño respiro y orientarse. Sin embargo, a pesar del impresionante despliegue de fuerza de Milady, aún no estaban fuera de peligro. Lo siento, Kaori-chan, dijo Milady en voz baja por telepatía mientras seguía desviando los rayos de desintegración del apóstol. Kaori se giró hacia ella y se sorprendió al ver que Milady parecía sinceramente arrepentida. No podré luchar mucho tiempo. Por eso estaba conservando mis fuerzas hasta que fuera absolutamente necesario. Vi lo mucho que estaban luchando antes, pero siento no haber podido venir enseguida. Estaba claro que Milady no quería que ninguno de los apóstoles oyera esto. Cori no sabía lo fuerte que era Milady en el pasado, pero era obvio para ella que los apóstoles desconfiaban de Milady. De hecho, eran tan cautelosos con Milady como con Cori. Parecían creer que si bajaban la guardia aunque solo fuera un instante, serían aniquiladas. Cori apretó la espalda contra la de Milady, sonrió y replicó, «Está bien. Ya has hecho más que suficiente. Muchas gracias por venir, Milady-san». Querrás decir Milady-tan. Bueno, eso sí que arruinó el momento. La expresión de Cori se volvió seria y cargó contra las apóstoles sin molestarse en responder. Gracias al apoyo de Milady, le resultó mucho más fácil atravesar a las apóstoles.
Kouri los estaba derribando casi tan rápido como la primera vez que salió al campo de batalla, como antes de que cambiaran de táctica para contrarrestarla. Mientras observaba a Kouri luchar, Milady murmuró: Merune, la chica que ha heredado tu magia es mucho más fuerte que nosotras. Sinceramente, parecía contenta de verse superada. Gracias a la aparición de Milady, las tornas habían empezado a inclinarse hacia el otro lado. En este punto, eran las fuerzas de Tortus las que tenían la ventaja. Las apóstoles no podían hacer nada para detener a Milady, y apenas eran capaces de alcanzar el coro, ya que Yuka y las demás oponían una feroz resistencia. Además, Kousuke parecía volverse cada vez más fuerte a cada momento que pasaba, ahora que había despertado sus poderes de clon de sombra. De los 5.000 apóstoles que habían formado el ejército inicial de It, 1.000 de ellos ya habían muerto. Solo quedaban unos 100 apóstoles para oponerse a Kouri, y Sievente había perdido un brazo y una pierna. Y para empeorar las cosas, las apóstoles recibieron noticias muy preocupantes del santuario. Sea Aulia y tío Clarus, murmuró Sievente, deteniéndose de repente. Al oírlo, Kouri también se detuvo y la observó atentamente, y pensar que ni siquiera Earst y las otras pudieron hacerles frente. Efectivamente, fue en ese mismo momento cuando se derrotó a los 5 apóstoles platinados, y Tío mató a Frey y destruyó su ejército de monstruos. Sea y Tío ganaron. Kouri gritó emocionada: Earst. Recuerdo ese nombre. Así que por fin has tirado la pata, ¿eh? Bien hecho, conejita heroína. Apóstoles, ¿qué se siente cuando te poseen? Milady preguntó con su característica voz molesta. Por desgracia, no pudieron alegrarse mucho tiempo. Ya no es posible aniquilar a las razas mortales de Tortus con las fuerzas que nos dieron. Alégrate, Kouri Shirasaki. Has destrozado el orgullo de las apóstoles. La voz de Sievente era tranquila, pero llena de emoción. Los instintos de Kouri le decían que algo malo se avecinaba, ya que la expresión de Sievente era fría, pero no de la manera habitual de los apóstoles sin emoción. ¿Qué vas a hacer, entonces?, preguntó Kouri. Pedir una bendición a Lord Eid. Habían sido creados por Eid para cumplir un propósito concreto, pero ahora eso ya no era posible, así que recurrirían a él en busca de ayuda. Para las apóstoles, era una decisión amarga, similar a abandonar su razón de ser, pero no tenían otra opción. ¿Oh, no? Kaori-chan, tenemos que detenerles. Por desgracia, la advertencia de Milady llegó demasiado tarde. La grieta en el cielo, la puerta que conduce al santuario, emitió una ráfaga de luz plateada, y otros 5.000 apóstoles salieron de ella. Luchar de igual a igual con los primeros 5.000 apóstoles ya había sido bastante duro, pero ahora tenían que enfrentarse al doble. Originalmente, estos 5.000 apóstoles extras se habían destinado a ser mantenidos en reserva para que pudieran servir como vanguardia cuando It invadiera la Tierra, pero ahora no podían permitirse ese lujo. El nuevo ejército de apóstoles formó un uso mucho más denso que el de la primera oleada de apóstoles y empezó a cargar su magia de desintegración. Parecían una lanza divina que hubiera aparecido de repente en lo alto del cielo. Un escalofrío recorrió la espalda de Kouri y su rostro palideció. Si recibían ese ataque, los soldados estarían fritos. No te dejaré, gritó Kouri, disparando hacia arriba. A todas las unidades, concentrad el fuego en los refuerzos que tenemos encima. No podemos dejar que desaten su ataque, dijo Liliana, y sus órdenes resonaron por todo el campo de batalla. Sievente y los demás intentaron detener a Kouri, pero Milady los inmovilizó fácilmente. Mientras tanto, los soldados de abajo dispararon todas las armas antiaéreas que tenían contra la lanza divina que se estaba formando. Adul y los demás hombres dragón también dispararon sus ataques de aliento contra ella, aunque eso les exponía a los ataques de las apóstoles contra las que luchaban. Por desgracia, las apóstoles ya habían pasado un buen rato cargando antes de cruzar la puerta, así que su lanza de plata brillante estaba lista demasiado pronto. No pasarás por delante de mi última tierra sagrada. Kouri se interpuso en la trayectoria de la lanza y cruzó sus claymores delante de ella, generando la barrera más poderosa que pudo reunir. La magia espacial de sus guanteletes potenció la barrera, haciéndola aún más fuerte. Espero que sea suficiente, pensó Milady, lanzando un aplastar el cielo contra la lanza mientras mantenía a raya a Sievente y los demás. Se comió un trozo importante del costado de la lanza, y también se tragó a los apóstoles que seguían saliendo por la puerta. Pero, por desgracia, eso no fue suficiente para detener el impulso de la lanza. La lanza se estrelló contra la barrera de Kouri y empezó a atravesarla. Kouri, por supuesto, utilizó magia de restauración para seguir reparando las secciones destruidas, pero no fue suficiente. Yo, no puedo detenerlo. Todo el mundo, corran, pronto. La barrera se rompió y la onda expansiva hizo volar a Kouri. Por suerte, eso evitó que recibiera un impacto directo,
pero al pasar junto a ella, la lanza le arrancó el brazo derecho. La lanza divina cayó, estrellándose contra la barrera que protegía el coro de la papa. Al cabo de unos segundos, atravesó también esa barrera y la lanza plateada se clavó en la fortaleza. La mitad de la fortaleza quedó destruida de inmediato y la mitad de los sacerdotes, impotentes, fueron vaporizados en un instante. Kouri había conseguido a duras penas desviar la lanza de su trayectoria, y Yuka y los demás habían actuado con rapidez para evacuar a todo el mundo, que fue la única razón por la que la mitad restante del coro sobrevivió. Aún así, los daños fueron catastróficos. Y lo peor de todo, esto obligó a los sacerdotes a dejar de cantar. El principal hechizo que mantenía a las apóstoles debilitadas había desaparecido, así que podrían blandir todo su poder una vez más. Columnas de luz plateada salieron disparadas por todo el campo de batalla y, un segundo después, la sangre salpicó todas partes cuando las apóstoles empezaron a masacrar a los soldados. En cuestión de segundos, había montañas de cadáveres por todas partes. Los soldados que habían estado gritando gritos de guerra hasta ahora todos comenzaron a gritar de terror. Esto al menos nos dará algo de tiempo, inversión de campo, gritó Milady, exprimiendo sus últimas fuerzas para invertir la gravedad que actuaba sobre todos los apóstoles. El hechizo en sí era sencillo, pero utilizarlo con todos los apóstoles a la vez era extremadamente difícil. Estaba claro que Milady estaba sobrepasando sus límites, ya que su máscara empezó a resquebrajarse. Aún así, funcionó y la mayoría de las apóstoles saltaron por los aires. Fueron empujados unos 600 metros antes de que pudieran recuperar el control de su movilidad. Sievente y los apóstoles que habían estado luchando contra Adul y los otros hombres dragón se unieron a los 4000 apóstoles que de repente habían sido lanzados hacia el cielo. Es hora de poner fin a esto, dijo Sievente, blandiendo sus claymores. Todas las apóstoles siguieron su ejemplo y comenzaron a cargar su magia de desintegración. El canapi ya no defendía a los soldados de abajo, y las apóstoles estaban al máximo de sus fuerzas. Así, esta descarga concentrada aniquilaría fácilmente al ejército aliado. Los hombres dragón disparaban su aliento y los soldados utilizaban todas sus armas antiaéreas para tratar de reducir el número de apóstoles, pero ahora que habían recuperado toda su fuerza, sus defensas eran demasiado duras. A este paso no podrían detener a los apóstoles. Lo único que podían hacer era observar impotentes como las luces plateadas se hacían cada vez más brillantes. Esperaba salvar esto, pero puede que tenga que usarlo aquí, pensó Milady, preparando su última carta de triunfo. Sin embargo, antes de que pudiera usarla, Kouri entró en acción. «¡No tan rápido!», gritó, colocándose entre las apóstoles y el ejército aliado. Había terminado de restaurar el brazo que le faltaba, así que extendió ambos brazos, suelo sagrado definitivo. Una pálida barrera violeta se extendió hasta cubrir a todo el ejército. Era el color del maná de la propia Kouri, no el maná plateado del cuerpo de apóstol que habitaba ni el maná negro plateado que había adquirido tras usar la magia de metamorfosis para parecer un ángel caído. El color del maná de una persona era un reflejo de su alma. En otras palabras, esta era una barrera por la que Kouri había apostado su alma. «Perezcan», dijo Sievente simplemente. Entonces, las 4000 apóstoles desataron sus rayos de desintegración a toda potencia contra Kouri. Se oyó un estruendo y una violenta explosión de luz cuando los rayos chocaron contra la barrera de Kouri. NN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 N Kouri paró la lluvia de meteoritos con sus propias manos. Sus alas negras y plateadas empezaron a parpadear y, lenta pero inexorablemente, fue empujada hacia el suelo. Tetragramatán. Dios de la velocidad. Eliminación del limitador. Kouri utilizó Dios de la velocidad para poder regenerar su barrera instantáneamente cada vez que se rompía y también utilizó el hechizo mágico de evolución definitiva para potenciar aún más sus habilidades. Utilizar 3 hechizos mágicos antiguos a la vez, y que uno de ellos utilizara los principios de la verdadera naturaleza de esa magia, requería una cantidad de maná increíblemente ridícula. Kouri apretó los dientes con tanta fuerza que le crujieron y lágrimas de sangre brotaron de sus ojos. «Valientes guerreros, desplieguen sus barreras. Hagan todo lo que puedan para ayudarla», gritó Adul. Todos los hombres dragón superpusieron sus barreras a las de Kouri, esforzándose al máximo por aliviar su carga aunque fuera un poco. «Tengo el máximo respeto por tu determinación separación espacial», exclamó Milady, gastando el último poder que le quedaba para crear un campo gravitatorio que absorbiera tantos rayos de desintegración como fuera posible. Los soldados en tierra también hacían todo lo que podían. «Cantad. Cantad, maldita sea. Si tienes aliento en los pulmones, canta». Simon gritó. Había tenido la suerte de formar parte del grupo que había sobrevivido.
Él y la docena de sacerdotes que quedaban sangraban por todas partes, pero cantaban a pleno pulmón para intentar debilitar un poco a los apóstoles. Te lo suplico en nombre de la diosa de la fertilidad. Concede a nuestra valquiria tu fuerza. Aiko utilizó magia espiritual para transferir a Kouri todo el maná que pudo de los soldados y de los otros estudiantes. Si alguno de ellos se hubiera resistido, habría sido difícil para Aiko mantener ese hechizo, pero por supuesto todos y cada uno de ellos estaban dispuestos. Mientras tanto, los hombres bestia que no poseían maná se convirtieron literalmente en escudos de carne para proteger físicamente a Aiko de los pocos apóstoles que aún quedaban en el suelo. Era difícil saber cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido unos segundos o unos minutos. A Kouri, al menos, le pareció una eternidad. Pero finalmente, los rayos se apagaron. Lo hicimos. Kouri murmuró, suspirando pesadamente mientras su barrera pálido-violeta comenzaba a desvanecerse. Sus alas se desvanecían y empezaba a caer al suelo. Milady se apresuró a volar para sostenerla. Bien hecho, Kaori-chan. Eres una chica increíble, Milady-san. Kouri murmuró. Estaba totalmente agotada, hasta el punto de que incluso su alma estaba exhausta. Lo mismo ocurría con los dragones, los soldados, Aiko y los demás estudiantes. Todos habían exprimido hasta el último gramo de fuerza que les quedaba para soportar aquel ataque. Tras una breve pausa, las apóstoles volvieron a la carga. Esta vez se agruparon en grupos de 10, creando luces plateadas tan brillantes que parecían minisoles. Como he dicho una y otra vez, la voluntad del Lord Deith es absoluta, afirmó Sievente, su voz llegó a todos en el campo de batalla. Kouri y los demás no serían capaces de restaurar su mana a tiempo. Este próximo ataque realmente mataría a todos. No había forma de evitarlo. Por fin, los soldados empezaron a ceder a la desesperación. Pero no Kouri, no. Todavía respirando con dificultad, volvió a levantar ambos brazos. No se rendiría pasara lo que pasara. Al verla, los soldados contuvieron la respiración. Su gallarda figura era tan inspiradora que no pudieron evitar conmoverse. Dejando a un lado la desesperación, los de abajo decidieron entregarle su alma si era necesario. Resistan todo lo que puedan, aunque solo sea un segundo más. Kouri no lo decía por desesperación, sino por fe. En ese segundo extra que aguantaran, su amado Hajime podría ser capaz de acabar con Eit. No, definitivamente lo haría. De eso estaba segura, y por eso seguiría luchando hasta el mismo momento de su muerte. Una vez más, el cielo se llenó de luces plateadas. La barrera que Kouri había erigido esta vez era tan frágil como un cristal. Sin embargo, duró un segundo, y de hecho ese segundo fue suficiente para ganarle su futuro. ¿Ves? ¿Qué te había dicho?, exclamó Kouri con orgullo, sonriendo. Las luces plateadas se disiparon, dejando a Kouri y a todos los soldados de abajo intactos. Imposible. Lord Deith está luchando tanto que ni siquiera puede suministrarnos maná, murmuró Sievente conmocionada mientras miraba hacia la puerta. Luego miró a Kouri. Y cuando sus ojos se encontraron, frunció los labios, antes de que su cuerpo se debilitara y empezara a caer. Lo mismo ocurrió con los demás apóstoles, y todos cayeron al suelo como muñecos de trapo sin vida. Las apóstoles en el suelo no estaban mucho mejor. En la sala de mando, la mitad del techo y 2 paredes enteras habían sido destruidas. Liliana estaba acorralada y solo le quedaba su doncella Helena para protegerla. Helena sostenía desesperadamente su daga frente a ella, enfrentándose a un apóstol. La apóstol tenía su claymore en alto para asestarle el golpe definitivo, pero fue en ese momento cuando se quedó paralizada. Sangrando por un profundo corte en el pecho y respirando con dificultad, Helena se adelantó con cautela y apuñaló al apóstol. De algún modo, su débil estocada bastó para que el apóstol se desplomara. «Princesa». Helena se volvió hacia Liliana y le dedicó una amplia sonrisa. Sintiendo que la esperanza se hinchaba en su pecho, Liliana activó las cámaras que aún funcionaban y proyectó la situación exterior en una de las paredes restantes. Las apóstoles contra las que luchaban los soldados también se habían detenido. Al darse cuenta inmediatamente de lo que había ocurrido, Liliana respiró hondo y activó su perla comunicadora. Mando central a todas las unidades. Las apóstoles que estaban en el aire habían caído todas, mientras que las que estaban en el suelo se habían quedado congeladas. La horda de monstruos contra los que habían estado luchando los goblins de Milady también empezó a dispersarse en todas direcciones. Todos estaban gravemente heridos y completamente exhaustos, pero alzaron la vista hacia la fortaleza cuando Liliana habló. Se dieron cuenta de que estaba a punto de anunciar que las razas de Tortus habían ganado, y esperaron con la respiración contenida la proclamación. Pero justo antes de que Liliana pudiera terminar su declaración, Adu la interrumpió. «Espera, ¿qué es eso?».
No me digas que el santuario está. Adul miraba hacia la grieta que servía de puerta de entrada al santuario. El cielo a su alrededor se retorcía y deformaba, empezaron a aparecer grietas en el cielo y, desde ellas, Adul vislumbró otros mundos fantásticos. El aire empezó a crujir y a gemir como si el mismísimo mundo estuviera a punto de desmoronarse. Ahime-kun, chicos, murmuró Kouri preocupada, mirando hacia la puerta. Era evidente que algo extraño estaba ocurriendo en el santuario. Parecía incluso que estaba a punto de derrumbarse. Cory estaba tan agotada que le costaba mantenerse consciente, pero en cuanto se dio cuenta de que Hajime y los demás podían estar en peligro, el fuego volvió a sus ojos y batió débilmente las alas, intentando dirigirse a la puerta. No te preocupes, Milady-san. Sin embargo, Milady palmeó suavemente la cabeza de Kouri con su mano metálica y le impidió ir hacia ella. Gracias, Kaori-chan. Gracias a que has trabajado tan duro, he podido salvar mi última carta de triunfo. ¿Qué es eso? Milady no se molestó en explicarlo y, en su lugar, se limitó a guiñarle un ojo a Kouri. Déjame a esos chicos a mí. La ídolo favorita de todos, Milady-chan, los sacará sanos y salvos para ti. Milady voló hacia la puerta y Kouri ni siquiera intentó detenerla. La determinación de Milady la había abrumado. Pero, sobre todo, sintió una inmensa cantidad de amor procedente de Milady en aquel momento. Las fuerzas de Kouri se agotaron y murmuró, cuento contigo, Milady. Como le había prometido a Hajime la noche anterior a la batalla final, confiaría en ellos y esperaría. Y honestamente, todas las demás personas en el campo de batalla sentían lo mismo mientras miraban el cielo que se derrumbaba. Rezaban fervientemente por la victoria de Hajime. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.